La guerra no es un accidente. Es una forma de violencia organizada, planificada, perteneciente solo al género humano. Y aunque pensemos que es inevitable, hay muchos pueblos que nunca recurrieron a ella. Porque en el fondo, todos preferimos vivir en paz. En la actualidad hay 56 conflictos armados, la mayor cifra desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ha fallado? Siguiendo los medios de comunicación, nos asaltan cientos de preguntas y contradicciones. Por ello, decidimos conocer otros puntos de vista y, en este caso, escuchar a 5 voces diferentes. ¿Por qué sigue habiendo guerras? A mí me parece que la explicación general más convincente es la reacción de las potencias o del mundo occidental a su declive relativo en el mundo. Los que han mandado en este planeta, en este mundo durante, algunos hablan de 500 años, yo prefiero la perspectiva de 250 años, ¿no? Desde el inicio de la Revolución Industrial, constatan de que su poder está menguando. Está menguando no porque ellos sean más débiles, sino porque otras potencias emergentes están pesando cada vez más en las decisiones globales, ¿no? Eso crea una angustia en Occidente y a esa angustia se responde militarmente, ¿no? Y es una cuestión que es irresoluble militarmente. Y luego, por desgracia, ha fallado todo el sistema que se puso en marcha después de la Segunda Guerra Mundial, en un marco multilateral como es Naciones Unidas, pero unas Naciones Unidas pues, que estaban limitadas, es decir, la Asamblea General, donde están todos los países que pertenecen a Naciones Unidas, no tienen derecho a veto. Lo tiene el Consejo de Seguridad, donde están pues, las naciones pues, que vencieron dentro de la Segunda Guerra Mundial, y entre ellas, desde Gran Bretaña, Estados Unidos y sus adláteres, Naciones Unidas necesitaría una reforma total en la cual todos los países del mundo puedan estar representados, puedan tener decisiones soberanas que no sean bloqueadas pues, por las grandes potencias de eso que se llama comunidad internacional, y no son más de 40 países subyugados y subalternos a Estados Unidos. En realidad, la mayor parte de esos organismos supranacionales lo que exigen es una actitud servil, es decir, yo negocio con un país africano, si ese país africano se aviene a la capacidad de negociación del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial o de la propia OTAN, pues todo va bien. Si en algún momento alguien se opone, pues te montan una revolución de colores, una primavera árabe o cualquier tipo de golpe de Estado. Por ejemplo, Francia, el presidente Macron, antes Sarkozy, decían en África podemos dar un golpe de Estado con 500 soldados. Esa es la mentalidad de quienes efectivamente colocan a títeres en los gobiernos de los países de los que quieren extraer los recursos, o cuando hay gobiernos que se les oponen, deciden destruirlos, ¿no? Entonces ese es el fantasma de la guerra. Nunca en la historia de la humanidad la guerra había sido tan contradictoria y tan inoportuna. ¿Por qué? Pues porque el momento en el que vivimos como especie no tiene parangón, ¿no? Nos enfrentamos a unas amenazas globales sin precedentes, ¿no? La capacidad de la humanidad de autodestruirse por esta crisis del antropoceno capitalista, ¿no? El calentamiento global, el cambio global. Esta situación exige una concertación internacional, en primer lugar, entre las grandes potencias, Estados Unidos y China. En lugar de eso, a lo que asistimos es a la tensión de los imperios combatientes, ¿no? Siempre se ha dicho que los banqueros respaldaban a ambos bandos de la guerra. Esto desde que el mundo es mundo siempre ha sido así, para asegurarse que eran los que conseguían las ganancias. Y luego hay un componente estrictamente del complejo militar industrial. El complejo militar industrial necesita que haya guerras para vaciar los arsenales, para gastar dinero en investigación y desarrollo y para probar sus armamentos y su industria de la muerte. Ya no es solo el famoso complejo militar industrial,
de las industrias armamentísticas, sino que estamos viendo que fondos de inversión que quizás tienen participada la vivienda y el parque inmobiliario de un país, a su vez también son contratistas y asesores militares. Te pongo un ejemplo, el fondo de inversión Cerberus, por ejemplo, en Estados Unidos, son a la vez contratistas y asesores militares e incluso dirigen compañías militares privadas con otros países que son principales potencias bélicas. Vemos también empresas eléctricas y energéticas, supuestamente renovables y que luego se dedican también al negocio de la destrucción. Ese es uno de los mayores negocios y además no hace falta que lo analicemos desde un punto de vista teórico. El negocio de la reconstrucción, yo creo que en el caso de Irak pudimos ver realmente lo que era. Hay un negocio, por una parte, porque hay muchas empresas de obra pública, empresas de infraestructuras que pues se dedican precisamente a realizar su labor en territorios que han sido bombardeados. Luego hay un componente de infraestructura energética que tiene que ver prácticamente con todas las guerras de los últimos 20-30 años, que también facilitan tanto la construcción de oleoductos, de gasoductos, como la protección de los mismos, que también es un negocio en sí mismo. En el caso de Ucrania hemos visto que incluso la reconstrucción es previa al final de la guerra, ¿no? Hay una conferencia que se celebró en Londres en el año 2022 a finales, donde ya está decidida la reconstrucción sin saber lo que se va a destruir primero, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta ese punto puede llegar el asunto. Y luego, evidentemente, las comisiones ilegales y los maletines y los sobornos en los cuales participan desde el Ministerio de Defensa para abajo, por no decir desde los primeros ministros para abajo. Países que destacan sobre todo en términos absolutos pues Estados Unidos. China también destina buena parte de presupuesto a armamento, pero mucho menos de lo que la gente cree. No es de los países que está primero en el ranking. En términos relativos, Israel evidentemente es uno de los países que más parte de su presupuesto dedica a defensa, porque una cosa es que dediques X millones de euros y otra cosa es que el presupuesto te lleve el 40, el 50 o el 60%, ¿no?, de todas las cuentas públicas. El caso de Rusia también es evidente porque está en una guerra permanente con la OTAN. Y luego, bueno, pues tenemos a Reino Unido, Francia, Alemania, también son países que destacan, ¿no?, en ese gasto en defensa. Me gusta decir siempre gasto en ataque porque normalmente no se defienden de nadie, son ellos los que atacan a los demás, ¿no? El país que más gasta es Estados Unidos. Hay que decirlo claro, y gasta más que todos los demás juntos. El último presupuesto estaba cerca de los 900.000 millones de dólares, el último presupuesto militar, que además parte de él se va pues a bases militares desplegadas en todo el mundo. Entre 800 y 900 bases militares y además entre 11 y 12 grupos de portaaviones. Hay algunos que tienen que estar en carena, es decir, tienen que estar en dique seco, pero normalmente suelen tener 8 grupos de portaaviones destinados a todos los mares del mundo para tener controlado, ¿no? Bueno, el tema de la venta de armas y sobre todo del empleo de ellas quizás es el aspecto más desconocido, ¿no? Porque cuando una empresa pues hace un determinado producto, hace un televisor, hace una nevera, hace una lavadora, pues la prueba y luego pues la vende y en función de las opiniones que tengan los clientes puede ir variando el modelo. En este caso lo que estamos hablando es de asesinar. En muchos casos armas que se utilizan para asesinar en masa, no solo militares sino también civiles, y se prueban pues sobre el terreno. Entonces cada vez que hay una guerra, sobre todo en países del tercer mundo, se mandan armas de última generación exclusivamente para probarlas. Tradicionalmente el armamento se ensaya en condiciones controladas para que no haya víctimas de ensayos colaterales, pero cuando llegó el arma nuclear comenzó una tendencia bastante aberrante en la cual ese arma tenía que ser probada o bien en las colonias del país o bien en territorios interiores del propio país, como es por ejemplo Nevada, Arizona en Estados Unidos, donde había habitantes pero que eran considerados habitantes de segunda. Ocurre que con la llegada de la guerra del Golfo la guerra empieza a ser televisada. Entonces ocurre una cosa verdaderamente abominable, que es que, por ejemplo, ahora mismo está ocurriendo en Gaza, hay armamentos que se prueban en tiempo real y se puede grabar cuáles son sus resultados y luego esas grabaciones y esos materiales de cómo un nuevo misil destruye de forma absolutamente eficiente un barrio entero de casas se puede presentar a una junta directiva y enseñarlo a los compradores para que ellos vean que el material que van a adquirir funciona en tiempo real. Armas nucleares solo se han utilizado 2 veces en la historia, y además contra población civil y un ejército derrotado, matando a cientos de miles de personas. Pues luego se prueban en desiertos, se prueban en atolones, las pruebas
nucleares que ha hecho todos los países, ¿no? Desde Rusia, Francia, Gran Bretaña. ¿De dónde salen las armas del mercado negro? Pues del mercado blanco. ¿De dónde salen las armas del mercado blanco? Bueno, pues sale de Lockheed Martin, sale de Boeing, sale de las grandes empresas de armamento, sobre todo norteamericanas, también en parte británicas, hay algo italiano también, un poquito español, alemán, pero fundamentalmente Reino Unido y Estados Unidos. Con lo cual tienes que ponerte de acuerdo con estas grandes empresas para adquirir tu armamento. Muchos estudios históricos han comprobado que en varios conflictos había gente y muchos, no digo unos pocos, muchos soldados que disparaban a fallar, porque en el fondo el ser humano tiene un problema con matar a otros seres humanos, y la gente que ha vuelto de las guerras muy a menudo, salvo algunos psicópatas, muy a menudo vuelven con problemas graves psicológicos, con síndromes de estrés postraumático, porque en la configuración natural del ser humano no está matar masivamente y además de formas horribles, como ocurre muchas veces en la guerra, a sus congéneres. El problema que tenemos con esta situación actualmente es que se ha intentado buscar una forma de reparar o de parchear este problema de la naturaleza humana con la ideología, también con ciertas formas de retorcer la religión, formas de generar odios religiosos, odios ideológicos, odios nacionales y odios étnicos. Desde ciertas instituciones, la Unión Europea, la OTAN, se nos quiere hacer creer que estamos ya en una guerra abierta o en una guerra que está a punto de comenzar. Por ejemplo, los españoles, en la parte que nos toca, no estamos en guerra con nadie, pero sí hay un discurso de todos estamos en guerra con Rusia, Rusia nos puede invadir, también con China en el futuro, con Irán, hay una serie de potencias que se utilizan, yo creo que como el coco, como el cuento del coco, para meter miedo a la población, porque me da la impresión de que ciertas élites han detectado que la gente obedece mejor y funciona mejor cuando se sienten en una situación de peligro, cuando les dices que una invasión, una gran catástrofe es inminente, que se preparen su kit de supervivencia personal. And water, of course, because water is life. And my special friend, a Swiss Army knife, 18 tools in only one knife, a must-have. NATO leaders agreed on the The Hague Defence Investment Plan. They agreed to boost our defence industries, which will not only increase our security, but will also create jobs. With this plan, allies have agreed to invest 5% of GDP in defence. This is a significant commitment in response to significant threats to our security. Están diciéndolo en la Unión Europea y en la OTAN con toda naturalidad, que hay que reducir el gasto en pensiones, en gasto en sanidad, en gasto de educación, para comprar armas, para una hipotética guerra contra Rusia y contra China. Estamos en una crisis económica recurrente prácticamente desde el año 2008, no hemos llegado a superar todavía esa crisis, los gobiernos necesitan sacar medidas de gasto público, necesitan sacar medidas de rescate de grandes corporaciones que en buena medida luego pues acaban contratando a los gobernantes para que se sienten en los puestos de los consejos de administración y hay que buscar excusas. Pero detrás de ello está claro que no hay una amenaza real. No lo hay por población, Rusia no tiene, al revés, necesita población, es el país más grande y más extenso del mundo con todos los recursos naturales, al revés, necesita, y se está hablando de que necesita trabajadores, ¿no? Por lo tanto, no hay una apetencia por parte de Rusia de carácter imperial de amenazar a los territorios europeos fuera de tener pues, su glacis de seguridad como tiene cualquier potencia regional o gran potencia, ¿no? Ahora lo que se está debatiendo es destinar dinero de los contribuyentes a la industria armamentística, con una parte de ese dinero que fuera a compañías europeas. El problema es que la mayor parte de las compañías europeas, las grandes de armamento, están participadas por fondos de inversión de Estados Unidos. El ejemplo más claro es Rheinmetall, la famosa empresa germana, alemana, que además va a construir nuevas fábricas dentro de ese plan de rearme europeo, y lo que hacen son los grandes fondos, los BlackRock, los JP Morgan, los Vanguard, los que están en su accionariado para beneficiarse de ese proceso. La gran paradoja es que se nos intente vender a los ciudadanos europeos como una especie de operación de soberanía frente a los Estados Unidos de Trump, una operación que es, en realidad, de subordinación económica militar al complejo militar industrial estadounidense de Donald Trump.
Lo que vemos con la operación del rearme es el último golpe de gracia a las democracias en Europa. Ya venía dándose lo que llaman los politólogos déficit democrático de la Unión Europea, en el sentido de que sus instituciones más importantes al final no eran directamente elegidas por los ciudadanos europeos. Pero con la cuestión del rearme se ha dado la puntilla. Países y gobiernos en minoría, países y gobiernos que ni siquiera pertenecían a la Unión Europea, como el caso de los británicos o el caso de los turcos, que también tienen mucho que decir como socio de la OTAN, de golpe están dictaminando las políticas de defensa y de seguridad de espaldas a la ciudadanía. ¿La idea cuál es? Reducir el coste en servicios sociales, en sanidad, en educación y en pensiones, y en dedicarlos a la industria del armamento. Bueno, y todas las políticas que hemos destinado también a la lucha contra el cambio climático, a la descarbonización de la economía, ¿dónde quedan? Con el conflicto del Sáhara estamos viendo dos grandes contradicciones del gobierno de España. La primera es que veníamos de condenar a Rusia por la guerra de Ucrania, hablando pues, de un autócrata que invadía un territorio que no le correspondía, y de golpe España reconoce una situación completamente igual que esa descripción, que es la invasión del Sáhara por parte de Marruecos, y le reconoce a Marruecos esa legitimidad de quedarse con ese territorio. Entonces toda la retórica que venía usando nuestro gobierno contra Rusia es inmediatamente invalidada porque luego en nuestro vecindario no hacemos lo mismo. La cuestión del Sáhara, para comprenderla bien, hay que entender que Marruecos es un estado artificial, en cuya creación y en cuyo mantenimiento sobre todo participa la corona española, a raíz de los acuerdos a los que llega Franco también con Estados Unidos y el propio rey Juan Carlos. Ha habido información desclasificada recientemente que muestra hasta qué punto pues, el rey Juan Carlos estaba incluso dispuesto a ceder no solo el Sáhara a Marruecos, sino incluso las ciudades de Ceuta y Melilla. El pueblo saharaui tiene reconocido su derecho a la independencia y su derecho a la autodeterminación por Naciones Unidas. Hay lazos importantísimos entre los pueblos del Estado español y el pueblo saharaui, entre otras cosas la misma lengua, aparte de que ellos hablen árabe también. El Sáhara es un territorio geoestratégico muy importante, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista energético. Tienen los fosfatos, tienen uranio y sobre todo ahora tienen esa capacidad para poder realizarse prospecciones que están realizando empresas israelíes y británicas, sobre todo en las aguas, para encontrar tierras raras y para también ese ámbito de pesca que tradicionalmente siempre ha tenido esa zona, y una industria agrícola que también es creciente y en la cual pues, el propio Mohamed VI tiene muchos intereses. La situación del Sáhara ha tenido una polémica internacional porque evidentemente ha habido un pueblo ahí, un pueblo saharaui, al que nadie le ha garantizado el derecho de autodeterminación, porque Estados Unidos, desde que llegó Trump, pero antes y después también, con Joe Biden en la Casa Blanca, considera el territorio del Sáhara clave, sobre todo para controlar la salida al agua del territorio del Sahel, que es una ruta de narcotráfico y de tráfico de armas, y porque consideran que Marruecos es un socio más fiable que España en el sur del Mediterráneo, porque es una dictadura, y una dictadura siempre es más fácil de manejar que una supuesta democracia. El beneficiado directo es Marruecos y el perjudicado directo es el pueblo saharaui. Eso es una obviedad. Pero también hay perjudicados directos en todo el cambio en las relaciones económicas con Marruecos que se está viviendo. Por ejemplo, en la agricultura. En la agricultura, eso es una de las reivindicaciones legítimas del campo español. Y me da igual de si llevan una banderita de España o con un toro o de lo que sea. Están denunciando con toda legitimidad
que la Unión Europea está imponiendo unos parámetros de uso de pesticidas, de uso de fertilizantes, de piensos para los animales, que en teoría son para mejorar y para proteger la salud de los pueblos de Europa, cuando se están importando masivamente productos agrícolas de Marruecos que no están sometidos a las mismas restricciones desde el punto de vista medioambiental o de la salud. En realidad Marruecos ahora mismo tiene el beneplácito de toda la comunidad internacional para hacer lo que está haciendo, ¿no? Que es pues, implantar una limpieza étnica en el Sáhara y desarrollar lo que va a ser en el futuro pues, el nuevo puerto de la OTAN, el puerto de Dakhla, que se habla muy poco de él y que va a ser una de las instalaciones militares más importantes, ¿no? de toda esa zona. El conflicto del Sáhara solo se puede solucionar con un referéndum y con una situación en la que el Sáhara pueda gobernarse a sí mismo, por el mismo principio de autodeterminación que impulsó Wilson en los famosos 14 puntos después de la Primera Guerra Mundial. Desde mi punto de vista, el pueblo saharaui tiene, como todos los pueblos, el derecho de defenderse con las armas en la mano de una potencia militar. Este plan no me representa y este plan es un plan injusto. ¿Quién es Trump para decidir el pueblo saharaui? Creo que lo mínimo que podemos hacer por nosotros es opinar por nosotros mismos. Los refugiados saharauis llevan 4 días consecutivos celebrando estas protestas en los campamentos levantados para acoger a quienes huían del ejército de Marruecos que ocupó el Sáhara hace ahora 50 años. En estos momentos Israel está matando el equivalente a una clase de escolares de niños todos los días. Y ya llega un momento en el que ya hemos acabado normalizando el asesinato masivo de civiles, el hecho de que se ponga como cebo la entrega de ayuda humanitaria para luego asesinarlos. Palestina, por supuesto que está invadida, colonizada, agredida y siendo troceada por un proyecto neocolonial que se basa además en libros religiosos. Entonces, más allá de la frontera bíblica, Israel es un país inventado. Esto es como si ahora un califato islámico universal pues reclamara todo lo que era la tierra de Al-Ándalus, porque consideran que tienen un derecho histórico sobre España, que España no tendría que existir. Y en el caso del conflicto árabe-israelí lo que tenemos es una creación de un Estado de forma artificial que se crea pues, a partir del sionismo, a partir del siglo XIX. Los judíos estaban viviendo en muchos países y no tenían la necesidad de volver a ese gran Israel, que luego, por motivos estrictamente políticos y sobre todo a raíz de la declaración Balfour, pues empiezan a configurar en el área de Oriente Medio para Estados Unidos, Oriente Próximo para nosotros, porque también la OTAN necesitaba tener una especie de policía en la región, ¿no? Entonces ahí se juntan nacionalidad con religión, con geopolítica, y se crea un Estado dentro de otro Estado donde vivían personas que fueron expulsadas, arrinconadas y ahora pues directamente asesinadas. Es un proyecto además apoyado primero por el Imperio Anglo, por el Imperio Británico y después por Estados Unidos, como un elemento adelantado en una zona importantísima a todos los niveles geopolíticos, tanto por la generación de recursos naturales como son los hidrocarburos o el gas, como por pues todo lo que tiene que ver con las cadenas de distribución precisamente de esa energía. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora mismo en Palestina es la violación de todas las normas del derecho internacional, todo el catálogo de crímenes de guerra, que todas las disposiciones y normas de las convenciones de Ginebra. Todo eso lo está haciendo un pretendido Estado supremacista que no tiene ni las fronteras cerradas, que no tiene constitución, que no permite los matrimonios laicos. Es que eso no se cuenta, que permite la tortura por el Tribunal Supremo, que permite la detención sin juicio de menores, cosa que no se da en ningún país del mundo, que además impone castigos colectivos, que asedia por hambre a la población. La Unión Europea y Estados Unidos, en primer lugar, son cómplices directos de este conflicto
porque lo arman, lo financian y participan en él, ¿no? Barcos ingleses, cazas franceses en Jordania interceptando misiles iraníes. Es consecuencia de la guerra, no es una guerra, de la masacre de Gaza, ¿no? Esa masacre retrata todo. ¿Cómo se explica esta complicidad europea con los crímenes de Gaza? Es la historia la que nos lo explica. Estos países, algunos de los cuales con tradiciones parlamentarias respetables y con una cierta solera democrática, eso era compatible con una práctica del genocidio de puertas afuera, ¿no? Y del colonialismo y del imperialismo, ¿no? No es, como dicen los alemanes, ¿no?, la solidaridad por el complejo de culpa que en el Holocausto, no, eso es una explicación estrambótica. Es precisamente su pasado genocida de Alemania el que conecta a Alemania con el genocidio de los israelíes. Es Argelia, es Indochina, es el Congo belga, lo que conecta a franceses y belgas con el genocidio de Palestina. Es el Imperio Británico con sus múltiples masacres en África, en Kenia, en India, en el Caribe, en fin, en medio mundo, en Birmania, incluso en Irlanda. Lo que conecta es esa mentalidad, los ecos de esa mentalidad, lo que conecta con la masacre de Gaza, ¿no? No hemos de buscar los cuatro pies al gato. Y todo eso ha quedado expuesto con meridiana claridad ante el resto del mundo, ¿no? Hoy día Europa ya no puede vender al resto del mundo ser el emporio de los derechos humanos y de las virtudes democráticas, porque se ve claramente que hay un doble estándar, se ve claramente que lo que es delito en Ucrania no lo es en Gaza y tampoco en el Sáhara, ni lo fue en Chipre con Turquía, en fin. Como mucho, hay algún tibio comentario crítico hacia ciertos excesos, pero no hay un reconocimiento con la misma crudeza en las palabras y en el discurso de los crímenes de Israel, como sí se ha señalado con Rusia, y mucho menos herramientas. No aparecen las sanciones, no aparecen las campañas desde los gobiernos para hacer cumbres o contracumbres donde se castigue a un gobierno por sus actos. In Yemen, gone. Yahya Sinwar in Gaza, gone. Hassan Nasrallah in Lebanon, gone. The Assad regime in Syria, gone. En los últimos años, Israel es un auténtico pozo sin fondo de gasto militar. La realidad es que sus guerras son sostenibles solo a partir del apoyo industrial, económico y militar que le da Estados Unidos, que se considera el valedor y el protector de Israel. De hecho, ahora con el nacimiento o el desarrollo de la inteligencia artificial, hay compañías como la propia Palantir Technologies que están probando sus sistemas de inteligencia artificial en el propio Israel. Israel tiene un sistema de detección de objetivos que se llama el Evangelio, de Gospel. Esto lo que hace es detectar futuros terroristas, es decir, analiza las pautas vitales de los niños de Palestina para ver cuáles podrían ser futuros terroristas. Todo eso es un acuerdo que tiene el gobierno de Israel con las empresas del complejo militar industrial de Estados Unidos. Esto cada vez es más impopular entre la población estadounidense, que ve que ellos, carentes de servicios sociales básicos, de infraestructuras, ven como una absoluta millonada en dólares, se va a un país que cada día sienten más ajeno a los intereses de Estados Unidos. Vuelve la polémica por los vídeos de soldados israelíes mofándose de los palestinos en plena guerra. Muchos de los vídeos que ahora se hacen virales muestran a soldados enseñando y burlándose de la ropa interior de mujeres en cuyas casas han entrado tras los ataques. Aquí vemos a un soldado posando con su arma y el gesto del pulgar hacia arriba frente a una cama llena de lencería. En otros aparecen sonriendo con maniquíes sin ropa y haciendo comentarios obscenos, especialmente en una situación de guerra. Quiero recordar a Henry Dunant, ¿no?, creador de la Cruz Roja, que fue además el que empezó a hablar de acotar, ¿no?, los horrores de las guerras por medio de las convenciones de Ginebra y sus protocolos adicionales. Va en contra incluso de cualquier doctrina que se enseña en las academias militares. No se puede menoscabar la dignidad, ¿no?, del enemigo, porque además cuando vemos las actuaciones de este ejército de ocupación asesino no son normalmente combates contra una fuerza oponente, ¿no? Pero con Palestina es una resistencia guerrillera
como la que desarrollábamos, por ejemplo, los españoles contra los franceses en el 2 de mayo, pero que hay una asimetría total, ¿no? Y realmente las acciones militares que está realizando el ejército de Israel es contra población civil. Por lo tanto, el paradigma del militar israelí actualmente es el paradigma del criminal de guerra. La cuestión es cómo pueden seguirse manteniendo, mientras estamos viendo estas cosas, ciertos discursos desde Israel o desde Estados Unidos de que tienen el ejército más moral del mundo o que son la punta de lanza de la democracia y de la civilización. Hay otra dinámica terrible de la sociedad del espectáculo, que es cómo todos los crímenes se graban e incluso hay gente que paga por ellos. Incluso aparece un nuevo turismo de guerra donde la gente quiere tener una posición privilegiada para poder contemplar el exterminio del enemigo. The killings were captured on live TV. News cameras were already trained on the Nasser hospital after an initial Israeli strike killed several people. La solución que tiene, entiendo yo, este conflicto es que haya una aceptación de que quien está viviendo allí, de unos grupos y de otros, de unas etnias y de otras, de unas religiones y de otras, ya han hecho de ese lugar su hogar. Lo que tendrán que hacer es buscar fórmulas estatales de convivencia donde no haya ningún predominio de un grupo sobre otro, donde no haya barreras y fronteras que separen unos barrios de otros, pero esto exigiría una profunda transformación del modelo estatal que hoy día supone Israel en la región. Para los israelíes, los palestinos son animales, no son seres humanos, con lo cual se puede justificar su exterminio. Y hasta que no entendamos y no nos mentalicemos de que ese es su punto de vista, no podremos comprender lo que está pasando ahí. Netanyahu es el moderado de su gobierno. Si uno analiza las declaraciones de su ministro de Defensa, de gente en el Parlamento de Diputados, vemos que los mensajes son absolutamente genocidas y de limpieza étnica. No hay ningún tipo de solución diplomática, ¿no? O alguien le para los pies al gobierno de Israel o acabará muriendo toda la población de Gaza. La realidad es que si Estados Unidos decidiese cortar el grifo de la financiación militar a Israel, yo creo que Israel tendría los días contados. El hecho de que el pueblo yemení esté actuando con esa valentía, con esa determinación, con esa solidaridad, sufriendo las agresiones de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Israel, de Arabia Saudí, y esté manteniendo intacta su solidaridad con el pueblo palestino, si hay pueblos que son capaces de esa valentía, de esa integridad, de esa dignidad y de esa solidaridad internacionalista, es que la humanidad tiene futuro y tiene esperanza, ¿no? Natanz, another part of the nuclear facilities. They have several throughout Iran. It has been long described as a very difficult and tedious. Irak no tenía armas de destrucción masiva y lo comprobaron los inspectores de Naciones Unidas. Siria había destruido su arsenal químico, ¿no? Y además estaba la OPAC, o sea, la organización que controla el tema de armas químicas y biológicas, supervisándolo, con la ayuda de Estados Unidos y de Rusia. En el caso de Irán, también toda la Organización Internacional de la Energía Nuclear no había ni siquiera dicho que estaban cerca de tener armas nucleares, ¿no? E incluso políticamente y religiosamente Irán había renunciado al arma nuclear. Lo que estaba intentando es desarrollar una energía nuclear pacífica. ¿Quién decide quién puede tener o no armamento nuclear? Si tú estás dentro de la OTAN, tienes que pedir permiso a la OTAN para tener armamento nuclear. Y si no estás dentro de la OTAN, también tienes que pedir permiso a la OTAN. En estos momentos, cuando se nos dice que un país tiene armamento nuclear o va a tener armamento nuclear muy pronto y por lo tanto se le bombardea, ¿cuál es la justificación? La justificación de la guerra preventiva. La guerra preventiva va contra el derecho internacional. Tú no puedes atacar a alguien antes de que te ataque. ¿Por qué se bombardea a Irán? Porque no tiene armas nucleares. Si tuviera armas nucleares no se bombardearía a Irán. ¿Por qué no se bombardea a Corea del Norte? Porque tiene armamento nuclear. ¿Cuál es el país principal que no ha firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y que por lo tanto no deja entrar a los inspectores a su país? Israel. ¿Alguien pone en tela de juicio la capacidad o la legitimidad que pueda tener el gobierno de Israel para tener armas nucleares? Nadie lo pone en tela de juicio. ¿Por qué no hay inspectores que visiten también los hilos nucleares de Estados Unidos?
Los alawitas piden protección a Rusia desde el aeropuerto internacional de Latakia, feudo del antiguo régimen sirio que recibía el apoyo de Moscú. Más de medio millar de civiles de esta minoría han muerto desde el jueves a manos de fuerzas gubernamentales y grupos afines, según ONGs. El portavoz de defensa del nuevo gobierno, que ha prometido respetar a todas las minorías del país, intenta distanciarse de esas ejecuciones y asegura están tomando posiciones para aplacar a los insurgentes. El presidente interino Ahmed al-Shara advierte de que los llevarán ante la justicia. Lo que ha sucedido en Siria nos enseña, con el ascenso, ¿no?, de un tipo que era el terrorista más importante de Al-Qaeda en Irak y que estaba en todas las listas de terroristas internacionales. En primer lugar, cómo el terrorismo, sobre todo de corte suní, Al-Qaeda y Estado Islámico, ha sido utilizado por Occidente, no solo en Afganistán, sino posteriormente para poder desarrollar determinadas agendas geopolíticas en Oriente Medio. Y luego, en segundo lugar, ¿no?, el hecho de que haya un blanqueamiento de determinados personajes que pasan de cambiar la túnica o la chilaba o el turbante, pues se ponen un traje, se ponen una corbata y se van al Foro Económico Mundial y parecen que son demócratas de toda la vida. Entonces, aquí hay que diferenciar muy bien, y esto es algo que tampoco se explica en Occidente, entre sunís y chiís. Los sunitas, con Arabia Saudí a la cabeza, financiadores y fundadores de Al-Qaeda y del Estado Islámico, han trabajado estrechamente con Londres y Washington para imponer su agenda dentro de Oriente Medio. Y los chiitas son ahí los grandes perseguidos, son los que están siendo exterminados y en buena medida son los que realizan acciones que algunos consideran terroristas pero que son de defensa sin realizar atentados en el plano internacional. El caso de Hezbollah es un caso clarísimo y sin embargo los sunitas, que son los que realizan atentados en países europeos o incluso en Estados Unidos, son vistos con buenos ojos por sus propios creadores. Los documentos filtrados por Wikileaks sobre la creación del Estado Islámico yo creo que ya no nos dejan lugar a dudas de que, si no creados, pero sí financiados y respaldados por Occidente, el Estado Islámico y Al-Qaeda existen porque quiere Occidente que existan, y sobre todo para realizar determinadas acciones de subversión en África. El terrorismo islámico, por mucho que pueda tener raíces en interpretaciones religiosas más o menos erradas del Islam, sí es una herramienta indispensable de Occidente para tener enfrentados a los suníes con los chiíes, a los de una etnia con otra, a los del mundo árabe con el mundo persa, y crear una absoluta incapacidad de que la civilización islámica florezca y prospere como un bloque geopolítico soberano. El terrorismo yihadista ha sido siempre una carta de desestabilización. Y voy a poner un ejemplo claro. Yo, cuando era vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, sucedía la desestabilización de Siria por medio de grupos terroristas, de cerca de 70 nacionalidades que intervenían directamente en la desestabilización del gobierno. Y comprobamos que esos grupos, como Al-Nusra y otros más, habían sido entrenados y financiados por los servicios de inteligencia británicos y franceses, entre otros. Estuvimos 3 veces en Siria y lo grave era ver que todos estos grupos eran herederos de Al-Qaeda. Es decir, nuestros gobiernos apoyaban a una supuesta oposición democrática que no era tal, sino la de estos grupos yihadistas o takfiristas, que es como se les denomina, o salafistas, que eran los mismos que habían atentado en Madrid, en Barcelona, en Bruselas y en diferentes lugares. Que la gente se haga la pregunta: ¿por qué nuestros servicios de inteligencia y militares han entrenado terroristas que han degollado a gente y que luego, cuando han vuelto a Europa, han utilizado ese aprendizaje para realizar atentados? Que se pregunten también por qué de repente aparecen y desaparecen. Que se pregunten por qué otra vez están amenazando con que vuelva a aparecer el terrorismo yihadista en los países europeos. Se utiliza para mover a la población, para amedrentarla y para realizar cambios políticos y geopolíticos. El tema de los derechos de las mujeres, de los homosexuales, en general de todas las minorías, siempre hay una doble vara de medir porque nunca se está persiguiendo esa defensa de esas minorías. Entonces, claro, llega un momento en el que no comprendemos por qué un determinado país es aliado nuestro, como Qatar o Arabia Saudí, por ejemplo, donde se persigue a las mujeres, donde se las considera personas de segunda categoría, y sin embargo nos fijamos mucho en el tema de Irán o en su momento en los talibanes. Recuerdas que los talibanes eran buenos, luego eran malos, luego volvieron a ser buenos. Entonces hay una doble vara de medir constante que yo creo que se resume muy bien en una idea que expresó la premier británica Liz Truss cuando le estaban interrogando en el Parlamento de Reino Unido, y llega un momento en el que precisamente uno de los diputados le pregunta esto, ¿no? Le dice: oye, ¿y cómo puede ser
que estemos fijándonos en Irán y seamos aliados de Arabia Saudí o no pongamos el foco en Arabia Saudí. Entonces ella dice, no, es que ellos son nuestros amigos desde un punto de vista geopolítico, son los que nos sostienen a nosotros y los que de alguna manera pues facilitan el sistema euro-dólar y también libra. Pues al final todo se trata de eso, se trata de dinero y se trata de alianza geopolítica. ¿Cómo le puedes dar un mundial de fútbol a Qatar? ¿Qué tuvieron que hacer primero? Pues un blanqueamiento del país con un caso de sobornos que en la Unión Europea nadie quiere investigar, el Qatargate. ¿Qué ha pasado con el Qatargate? Desde el año 2000 hemos tenido, pues, en el arco que va de Afganistán a Libia, pasando por Irak, Siria, Yemen, incluso Sudán y tal, según el estudio de una universidad americana, se llama Brown, 4 millones de muertos, directos e indirectos, y 40 millones de desplazados, ¿no? Hemos intentado proponer una llegada de las democracias liberales a la occidental en unas regiones donde había autócratas encargados de mantener la seguridad, de mantener la convivencia entre grupos étnicos, y lo que hemos hecho es cargárnoslos a través de la OTAN. Estoy hablando, por ejemplo, de Libia, estoy hablando de Irak, estoy hablando de la situación en Siria, destruir el equilibrio que hubiera, por muy terrible que fuese, por muy autocrático que fuese, dictatorial, o por mucho que hubiese crímenes, que hubiese represión. Lo que hemos hecho es destruir el orden del que ellos tendrían que haber cambiado, que ellos tendrían que haber transformado progresivamente. Lo hemos empujado desde Occidente y desde la OTAN para que caiga, con las consecuencias de que la historia no se puede forzar ni se puede acelerar, y que lo que ha llegado es el yihadismo en muchas de estas zonas, lo que ha llegado es la guerra civil, lo que ha llegado son redes de esclavitud humana, y ahora lo que tenemos que hacer es venderle a nuestra población que los tiranos, los islamistas y los yihadistas que han llegado son los nuevos representantes de esa ola democratizadora, y que quien era un terrorista de Al-Qaeda en Siria hace poco ahora es el nuevo líder de un próspero gobierno democrático liberal. Un absoluto disparate. Hay una organización que era el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, que contemplaban, con un alto componente sionista y también con el gobierno de Israel, que contemplaban que era necesario realizar una operación en doble sentido. Por un lado, económico, para que Estados Unidos pudiera tener acceso al petróleo del Oriente Medio. Entonces todavía no había comenzado la revolución del fracking y Estados Unidos era un importador neto de petróleo, ahora es exportador. Y entonces había que reconfigurar un poco ese panorama, y al mismo tiempo Israel quería implantar su agenda del Gran Israel, desde el Nilo hasta el Éufrates. Eso tiene una segunda fase posteriormente con la creación del Estado Islámico y las primaveras árabes, porque hay algunos países que empiezan a plantear la idea de que tienen que salirse del patrón dólar. Gaddafi es el primero que dice que a lo mejor sería conveniente crear una moneda panafricana. Saddam Hussein también estaba en esa línea. Son países que tienen muchos recursos naturales, que también pueden tener acceso a oro, y querían imponer un modelo económico distinto. Todo líder internacional que ha intentado cambiar el patrón dólar ha acabado en una caja de madera o en el fondo de un río, con lo cual, bueno, pues ya podemos entender un poco lo que pasó en esas primaveras árabes. Hay una lista que le facilitan al general Wesley Clark, justo cuando empieza la guerra contra el terror, él lo ha contado muchas veces, en la cual él le da una lista de 7 países que tienen que ser pues arrasados y que tienen que ser cambiados sus gobiernos para que estén en la órbita de la OTAN. Todos esos han caído en las primaveras árabes, solo falta uno, y se llama Irán. Uno de los grupos que es una de las grandes víctimas de los conflictos actuales son los cristianos. Es, a nivel global, la religión más perseguida actualmente, desde África hasta Asia. Hay un problema muy grande, que es que el Occidente, que ya es postcristiano, en Occidente no somos ya civilizaciones cristianas, hemos abandonado por completo a estas comunidades y estos grupos. Y nos podemos preocupar igual por cualquier otro grupo étnico o religioso del mundo que nos resulte más exótico, más que por grupos cristianos que deberían tener una cierta vinculación histórica y tradicional con los países occidentales. Para mí el caso más sangrante, además de los de África, que son casos terribles, es el de la persecución de los cristianos en los territorios ocupados por Israel, por no hablar de los lugares cristianos y las iglesias atacadas o bombardeadas sistemáticamente en territorio palestino, que es el hogar de la cristiandad primigenia, es el hogar de Belén, de Nazaret. En la guerra de Ucrania, lo que todos conocemos es que un porcentaje del país, en torno al 20%, está militarmente invadido por Rusia. Pero hay otra invasión paralela
de la que no se habla en Occidente, que es la invasión por parte de la OTAN, por parte de las grandes empresas del capitalismo occidental, del otro 80% de Ucrania. El otro 80% de Ucrania ha sido comprada políticamente, económicamente, por fondos de inversión estadounidenses, por empresas germanas, alemanas y europeas que se han quedado la inmensa mayoría de sus territorios cultivables, por todas las empresas occidentales que están firmando el negocio de la extracción de sus tierras raras. La invasión de Ucrania es la última gota que es totalmente ilegal desde el punto de vista internacional, y es criminal objetivamente desde el punto de vista del derecho, ¿no? No fue un capricho de un presidente expansionista y medio loco y criminal, como se pinta al presidente Putin, sino que es resultado de un proceso muy largo que avisó durante muchos años. Yo durante 30 años he seguido este proceso en directo y he estado advirtiendo, yo y gente mucho más competente que yo, grandes expertos americanos, bueno, los rusos ya no digamos, de que la expansión de la OTAN hacia el este pues, llegaría un momento en que acabaría creando una gran crisis. ¿Por qué? Porque Rusia no iba a ser eternamente débil, ¿no? Rusia en los años 90 fue una especie de república bananera que quería integrarse en Occidente. No hubo un país más entusiasta de la integración con Occidente que la Rusia de los años 90. Eso se despechó, se negó, y cuando los rusos reaccionaron y empezaron a restablecerse, no se ha aceptado este restablecimiento y la consecuencia son estas tensiones militares, ¿no? Hablamos de Ucrania, pero en realidad la tensión rodea todo el espacio ruso, ¿no? Ahora mismo ya tenemos a Finlandia metida en la OTAN, un país que había mantenido relaciones perfectamente estables y pacíficas con la Unión Soviética, además muy provechosas durante muchísimos años. Tenemos tensiones e intentos de cambio, de llevar a nuestro campo, digamos, a todo el entorno ruso, Moldavia, Georgia, ahora incluso Armenia y Azerbaiyán. Si empezamos a analizar la guerra como el 2022, no vamos a entender absolutamente nada. Ni siquiera en 2014 empieza la guerra contra Rusia. La guerra contra Rusia empieza desde que se consuma el engaño manifiesto a Gorbachov, que era que la OTAN no avanzaría ni un centímetro hacia el este. Se nos ha olvidado la incorporación a la OTAN de todos los países que formaban parte del Pacto de Varsovia. Del Pacto de Varsovia que se disuelve. Por eso la historia es tan importante. Sin historia no entendemos nada. Así se llega a una situación absolutamente aberrante, impensable durante la Guerra Fría, que es el rodear militarmente con infraestructuras, capacidades militares y bloques militares a una superpotencia nuclear, ¿no? Eso es algo que nunca durante la Guerra Fría ocurrió, es decir, sí ocurrió en la crisis de los misiles de Cuba, ¿no? Pero precisamente ahí aprendimos que no se podían poner, los soviéticos aprendieron que no se podían poner misiles en las barbas de su vecino porque eso conllevaba unos peligros enormes, ¿no? Los americanos lo mismo en Turquía, ¿no? Y se llegó a un cierto equilibrio. Ese consenso canónico de la Guerra Fría se ha roto, ya no existe y se ignora. Pero no es una guerra de Rusia contra nosotros, es una guerra de la OTAN, de los países de la OTAN, contra Rusia por medio de Ucrania. Es decir, es una guerra proxy, una guerra por delegación. Bueno, la cuestión ucraniana, para comprenderla, hay que entender que Ucrania, antes de que se produjera la intervención militar rusa, la invasión, como quiera cada uno denominarlo, estaba en una guerra civil. Ucrania es un país que está muy dividido, históricamente siempre lo ha estado, entre la zona del este y la zona del oeste. La zona del este, la zona rica, la que hacía pues, negocios, sobre todo con la economía rusa, y prácticamente todos los ciudadanos de la zona del este, las repúblicas del Donbass, la zona de Crimea, la zona de Jersón, son rusoparlantes y tienen una cultura rusa y siempre se han considerado rusos. En contra, la parte occidental es una parte sobre la cual se ha ido edificando un sentimiento nacionalista. Todo siempre sucede, ¿no? Cuando tú necesitas tener pues un gobierno que pueda tener algún tipo de presencia internacional, pues tú siempre fomentas una ideología nacionalista y además pues creas una serie de elementos y de figuras míticas, y en ese caso, bueno, pues lo que se hizo fundamentalmente fue alentar a la extrema derecha. Cuando Putin habla de nazis, no lo está diciendo de forma figurada, es decir, en el oeste de Ucrania hay nazis con la esvástica tatuada y algunos de ellos son miembros del ejército y algunos de ellos son miembros del Parlamento ucraniano.
Entonces, una vez que se produce ese golpe del Donbass o esa revolución del Maidán, como lo queramos llamar, Ucrania del Oeste, el gobierno de Kiev empieza a atacar esas repúblicas del Donbass. Incluso prohibiendo el ruso, como si se hubiera prohibido el euskera, el gallego, el catalán o las diferentes formas de hablar. Se prohíben los partidos políticos, o sea, Ucrania no es una nación democrática. Se han prohibido, según diferentes fuentes, entre 11 y 17, 18 partidos políticos, incluyendo el Partido Socialista, el que sería hermano del Partido Socialista Obrero Español que gobierna este país, ¿no?, acusándolos de prorrusos. Por ejemplo, el Partido Comunista de Ucrania, que tenía un 14% de los votos cuando se da el golpe de Estado del Euromaidán, es prohibido inmediatamente, sus diputados encerrados, torturados, algunos desaparecidos, ¿no? 14.000 muertos reconocidos por Naciones Unidas producto de bombardeos de Ucrania contra su propio pueblo. A partir de ese momento, estamos hablando del año 2014-2015, en las repúblicas del Donbass empiezan a pedir ayuda a Rusia para que interviniera, y Rusia siempre se negó a intervenir, porque sabía que en el momento en el que interviniera, pues bueno, iba a tener un conflicto abierto porque se iba a considerar una invasión por parte del gobierno. Pasaron, bueno, pues prácticamente del 2014 al 2022, pasaron un montón de años y esta situación se fue recrudeciendo, hasta que en las navidades previas a la intervención militar rusa en Ucrania, Victoria Nuland hace un viaje a Europa y les explica cuál iba a ser la punta de lanza, que era enviar más armamento a Zelensky para que intentaran provocar que el oso ruso entrara en Ucrania y a partir de ese momento justificar pues todo el plan de rearme europeo, toda esa agenda, toda esa vuelta otra vez al peligro soviético que ya había desaparecido, porque como Putin ha dicho en muchas ocasiones, él incluso llegó a aceptar entrar en la OTAN. En una entrevista con Tucker Carlson, en la cual le explica, dice, yo acepté entrar en la OTAN, me preguntó Clinton, le dije que entraba en la OTAN, luego por la tarde me llamaron de la Casa Blanca y me dijeron que no podía ser. Entonces Putin dice, bueno, entonces ¿quién está mandando en Estados Unidos? No, pues esa sería otra gran pregunta que nos podríamos hacer. Entonces, resumiendo un poco, el tema de Ucrania es una guerra civil, después de un cambio de gobierno, vamos a decirlo, impuesto desde el exterior y también desde el interior, una guerra civil que se recrudece y finalmente Rusia actúa para defender a lo que siempre ha considerado ciudadanos de su pueblo, porque es que Ucrania ha sido Rusia durante la mayor parte de su historia y todos esos ciudadanos eran rusoparlantes. El gran éxodo ucraniano no se produce desde la intervención militar rusa, sino mucho antes, porque había un apartheid contra esos ciudadanos rusos a los cuales no se les dejaba hablar su lengua. Y por eso, cuando se produjo el referéndum de Crimea después del golpe del Maidán, pues la abrumadora victoria de los prorrusos fue incontestable y por eso las repúblicas del Donbass siempre se han considerado rusas. Yo he estado en Crimea y he comprobado que la población de Crimea votó mayoritariamente la incorporación a Rusia, pero no porque les gustara Putin o cosa por el estilo, sino porque lo que habían vivido permaneciendo en Ucrania era, por un lado, un infierno de opresión y, por otro lado, unas condiciones de vida penosas. Por el propio desarrollo desde los 3 años y pico de guerra que llevamos, ha demostrado que no pretende invadir Ucrania y apropiarse de Ucrania para quedarse con Ucrania como un país más. Fue el principio de la tragedia en 2014. Desde entonces, según Naciones Unidas, 14.000 muertos. Es la región del Donbass, en el sureste del país, con un amplio sector de la población procedente de Rusia. Si los anuncios del gobierno de Moscú son verdad, va a ser de nuevo el principal escenario del enfrentamiento en Ucrania. Y 2 repúblicas prorrusas, Donetsk y Luhansk. En la víspera de la invasión, Vladimir Putin reconoció su independencia. La invasión se justificó para defender a la población frente a un genocidio de Ucrania. Los primeros perjudicados son los ucranianos. Estamos hablando en las cifras que dan diferentes analistas y expertos militares, no los que salen en los grandes medios, sino serios, de más de 1,5 millones de bajas. Bajas en el término militar no solo son muertos, porque también están los heridos, ¿no? Pero hay gente que habla de cerca de 1 millón de muertos, de ucranianos muertos. Pero el segundo perjudicado es Europa. Se han aprobado ya 18 rondas de sanciones que han vuelto contra nosotros. Por poner un ejemplo, nosotros necesitamos petróleo y gas que tiene Rusia, aparte de otros muchos elementos,
porque tiene prácticamente todos. Entonces la estamos, lo que se llama, pues en diplomacia o en comercio, triangulación. Es decir, hay países como la India que le compran a Rusia y luego España, por ejemplo, el año pasado fue el país que más compró petróleo ruso en la historia de nuestro país a través de la India, 40-45% más caro. Es exactamente igual que el gas, ¿no? La voladura del Nord Stream, para quien le guste las películas japonesas, es lo más parecido a un harakiri para la propia industria alemana y el resto de la Unión Europea. El Nord Stream ponía el gas ruso un 40% más barato que el gas del fracking que viene de Estados Unidos y de una calidad muy superior a la del fracking, directamente en un puerto de Alemania. Han volado los gasoductos, un acto de terrorismo, un acto de guerra contra una nación aliada, porque eso se sabe, ¿no? Por la profundidad, por el tipo de elementos que se utilizaron, además en un lugar de los más vigilados del mundo, como es el Báltico, con lo cual está claro quién está detrás, y el premio Pulitzer lo dijo claramente, Seymour Hersh, con sus fuentes, ¿no? O sea, un acto de guerra contra un país aliado y ocupado como es Alemania, porque tiene cerca de 100.000 soldados estadounidenses, tiene más de 40 bases, tiene los misiles nucleares estadounidenses desplegados y aún así no pasa nada, ¿no? La guerra de Ucrania, además, está afectando profundamente a los ciudadanos, siendo un conflicto del que muchos nos sentimos relativamente ajenos. Hay un problema con los precios, hay problemas de inflación relacionados con las sanciones y con cómo muchas veces nos hemos pegado un tiro en el pie poniendo unas sanciones que nos acaban rebotando y acaban encareciendo nuestros precios de las energías, de la calidad de vida, del nivel y el poder adquisitivo. Quien más pierdes es una Europa que vuelve a ver cómo otra vez la guerra vuelve a su propio territorio. Si te fijas, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos se luchó poco. Pierden pues todos aquellos que consideraban que podía haber una unión euroasiática, que yo creo que es la clave geopolítica de todo esto. Esa integración tenía un gran sentido estratégico para Europa occidental, para la Unión Europea, digamos, porque sumaba los ingentes recursos naturales de Rusia, su potencial científico, quizá no tecnológico, pero ahora también, pero sobre todo científico, con la tecnología europea, y bueno, eso podía dar lugar a un conjunto realmente muy potente, que además empalmaba muy bien con el proyecto chino de gran integración continental euroasiático, ¿no? ¿Qué problema tenía ese proyecto? Bueno, que dejaba fuera a Estados Unidos, ¿no? Y a partir de aquí, ya en los años 90 y muy poco, ¿no? Paul Wolfowitz enunció lo que era, digamos, la estrategia de Estados Unidos, impedir la emergencia de una Europa autónoma. Luego el Brzezinski, el estratega del presidente Carter, lo definió en un libro muy famoso que Moscú se leyó con gran atención, El Gran Tablero Mundial, del año 1997, en el que decía que había que impedir por todos los medios la configuración de un bloque euroasiático. Y ahí habla exactamente de cómo hay que romper la Unión Euroasiática, y hay que hacerlo por Ucrania. Porque Ucrania es el Estado ruso por excelencia. A ver, tú le puedes tocar a Polonia, le puedes tocar a Letonia, le puedes tocar a Lituania. Como le toques a Ucrania, a los rusos, es que los ucranianos son rusos. Eso es lo que nosotros aquí no vemos. O sea, tú te vas a Ucrania del Este y tú no les preguntes por bandera. Ellos son rusos y han sido siempre rusos. Entonces, si tú te dedicas a atacar el centro ucraniano, pues al final rompes esa Unión Euroasiática. En Ucrania, después de varios años de guerra, está ocurriendo una situación, yo creo que sin precedentes. Seguramente habría que remontarse a ciertos episodios de la Primera Guerra Mundial, de deserción, de descontento, de desmovilización, de desmoralización, de huida, de fuga de personas que no quieren ser reclutadas para morir en lo que ven que ya, después de varios años, es una picadora de carne sin sentido. Entonces estamos viendo cómo prácticamente se caza a la gente por la calle o se les arrastra de sus casas para ir a combatir, mientras que las élites del país y quien se lo puede pagar se han ido incluso del país y están llevando vidas a todo tren de lujo en otros países occidentales. Lo triste de todo esto es cómo la Unión Europea y la OTAN y Estados Unidos están siendo cómplices con esta matanza, animándoles a seguir enviando sus hijos a la muerte en el campo de batalla, mientras que nosotros nos abstenemos de poner la carne en el asador.
¿A quién beneficia? Bueno, beneficia desde el punto de vista de las élites, que son las que hacen la guerra las hacen las élites, no los pueblos. Bueno, beneficia en principio a la estrategia, digamos, de dominio global de Estados Unidos, que como he explicado quiere amarrar a Europa a su geopolítica, digamos, impedir la integración euroasiática. Y luego, y eso es lo más sorprendente, digamos, toda esta reacción de políticos europeos de una mediocridad, digamos, extraordinaria, como por ejemplo lo que dice la ministra de Exteriores, para entendernos, europea, Kallas, ¿no? La estoniana Kallas, que propugna pues, dividir Rusia en cinco o seis repúblicas, debilitarla para hacerla más moldeable, ¿no? Claro, esto, hablando de una superpotencia nuclear, es de una temeridad y de una insensatez extrema, ¿no? No basta más con comparar los actuales mandatarios de Francia, Reino Unido y Alemania con las figuras históricas de De Gaulle o de Willy Brandt, incluso de Schmidt, con los personajes que tenemos ahora, ¿no? Que es una gente que yo creo que después del fin de la Segunda Guerra Mundial, digamos, abandonaron todo pensamiento estratégico, ¿no? ¿Quién gana? Bueno, pues ganan los poderes financieros internacionales. Eso explica por qué nuestros líderes, con Macron, con Starmer, sobre todo a la cabeza, y con el propio Olaf Scholz, insisten en mantener una guerra que va en contra de los intereses de los propios ciudadanos europeos, porque los intereses de estos gobernantes no son los mismos que de los propios ciudadanos europeos, ¿no? La guerra de Ucrania ha cambiado a la Unión Europea para siempre. La Unión Europea, que se presentaba como una especie de club pacifista, democrático, liberal, ha vuelto a sus raíces, a las raíces del romanticismo europeo, a sus raíces nacionalistas, autoritarias y belicistas, a las raíces incluso que en la Segunda Guerra Mundial planteaban ya una Europa unificada en torno a la lucha militar contra Rusia, entonces la Unión Soviética. La guerra de Ucrania podía haber terminado a los 3 meses de haber empezado. Hay un acuerdo de paz que se firma en Estambul por el gobierno ruso, por el propio Zelensky, en el cual pues, se contempla que hubiera una protección de esa zona del este de Ucrania, de esa república del Donbass por parte de Rusia. Crimea seguiría estando bajo la tutela rusa, eso no se ponía ni siquiera en tela de juicio, y cuando Zelensky llega con ese acuerdo firmado a Europa, entonces Boris Johnson, entonces el premier británico, le dice que es intolerable, que no puede firmar ese acuerdo, y posteriormente Francia y Alemania siguen esa estela, pero es Boris Johnson el que dinamita ese acuerdo, y esto es algo admitido incluso por la propia Secretaría de Estado de Estados Unidos. Necesitamos una desescalada ya en Europa. Hay que irse a lo que se intentó negociar pues en 2020, 2018, que es otra vez pues, un acuerdo de seguridad colectivo en Europa, que dé seguridad a una y otras partes. Yo pienso que la solución del conflicto de Ucrania no puede ser otra más que la neutralidad de Ucrania, que no fuera miembro de la OTAN, y que la parte ruso-hablante, ruso-cultural, cuyos pueblos han expresado en referéndum por abrumadora mayoría que quieren formar parte como repúblicas autónomas de la Federación Rusa, que formen parte de la Federación Rusa. Las encuestas de opinión, sea en Rusia, sea en Ucrania, sea en la Unión Europea, no quieren guerra. En Estados Unidos no quieren guerra. El presidente Trump ganó en parte por eso también, ¿no? En la propia Ucrania la población admite ya negociar sobre la base de perder territorios. Y en Rusia, desde luego, la población no está para nada en una tesitura belicista, para nada. La población rusa no quiere saber nada de la guerra, ¿no? Los ciudadanos europeos han visto también unas repercusiones muy importantes en sus libertades y en concreto de su derecho a la información. Hay una censura total y absoluta de medios estatales y privados rusos. Claro, si eso, cuando la gente dice, es que Rusia ha invadido, es que los rusos, es que los niños... ¿Y quién te está contando eso? ¿Tú has tenido la oportunidad de contrastarlo con la otra parte? ¿Quién es el propietario de los medios de comunicación que está lanzando esa información?
¿Es información independiente? ¿Dónde está la independencia y el derecho a la información que supuestamente tienen las sociedades democráticas en Europa? Una de las primeras víctimas de la guerra, siempre se ha dicho, es la verdad. Con la guerra de Rusia y Ucrania y ahora con la situación de Israel, los medios de comunicación en Occidente, su independencia y su veracidad, en buena medida yo creo que han muerto. Recuerdo cuando empezó la invasión rusa de Ucrania y aparecía en los medios de televisión española, aparecía en el sello de RTVE la banderita de Ucrania. Luego, cuando Israel lanza sus guerras contra Palestina, contra Líbano, contra Siria, etc., no aparece ninguna de las banderas de los países invadidos en el logo de televisión española. Hay claramente una alineación de nuestros medios de comunicación con unos relatos o con otros. Y sin embargo a nosotros se nos cuenta un relato que ya no es periodismo, sino propaganda de lo bien que lo estamos haciendo los europeos. Hay en los documentos de la OTAN un nuevo concepto que es el de la guerra cognitiva, la guerra psicológica. La particularidad de esta guerra es que no se libra contra el enemigo, sino que se libra contra tu propia población. Paradójicamente, estamos en una época en la que nunca ha habido más información disponible y en la que también, al mismo tiempo, nunca ha habido más desinformación en los grandes medios de comunicación. Bueno, hay un problema de corrupción estructural, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la propiedad de los medios de comunicación está en manos de pequeños grupos de oligarcas, digamos, ¿no? En Francia son 7 o 8 grupos, ¿no?, que controlan los principales canales de televisión, los diarios, etc. En Alemania 3/4 de lo mismo. El panorama español lo desconozco más, pero bueno, tampoco debe ser muy diferente. Es decir, no tenemos medios de comunicación independientes, ¿no? Ante esa corrupción estructural, digamos, la única alternativa son los medios alternativos. Yo siempre pongo el ejemplo de una página web alemana que se llama Nachrichtenseiten, que tiene más lectores diarios que el principal diario serio, que llaman la Frankfurter Allgemeine Zeitung, de Alemania, ¿no? Tiene 500.000, medio millón de lectores diarios, ¿no? Tiene esa. Y es una página excelente, es seria, donde se practica la contrainformación, ¿no? Yo concretamente, que ahora estoy jubilado, me informo, pues, digamos, en un 70% por medios alternativos y quizá en otro 30% en los medios del establishment, porque hay que saber cuál es el mensaje que ellos lanzan, ¿no? Y cuando hablo de medios del establishment me refiero a los del centro, del centro imperial, ¿no? Yo estoy suscrito al Wall Street Journal, el New York Times, todo esto, ¿no? El País no lo leo porque al fin y al cabo o la prensa española, pues digamos, es subsidiaria de toda esta gran línea que viene de fuera. Por tanto, yo creo que para informarse en el mundo de hoy es necesario practicar una especie de gincama entre medios alternativos y tal, que es muy compleja, pero que yo animo a los lectores a practicarla y a apoyar a estos medios alternativos, ¿no? Aquí el debate que hay que abrir realmente es qué pinta la OTAN en este escenario internacional, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética. Y si nos dedicamos a leer autores que han estado durante toda la Guerra Fría defendiendo el estatus de la OTAN como necesidad, ¿no?, para defender o para protegernos de esa amenaza soviética, como por ejemplo el profesor George Kennan, que yo creo que es uno de los más importantes a este respecto, solo hace falta ver lo que están diciendo hoy en día, y es que no tiene ninguna razón de ser la OTAN como organización de defensa. Y esta es la clave, es decir, como organización de defensa no tiene ningún sentido, como organización de ataque todo el sentido del mundo. En realidad es una organización que sirve desde un punto de vista supranacional para implantar determinadas políticas en todo el planeta con el ordeno y mando. ¿Qué pintan aquí los parlamentos nacionales? Absolutamente nada. ¿Qué pintan incluso los parlamentos de organismos supranacionales? Absolutamente nada, porque todo se decide en ese ámbito. En el caso del Pacífico, a Reino Unido y Estados Unidos también sumaríamos el papel de Australia. De hecho, el movimiento AUKUS, la organización AUKUS, es una OTAN por encima de la OTAN, con lo cual tendríamos una relación vertical, estarían por encima de todos Estados Unidos, Reino Unido y Australia, luego los países europeos y luego el resto de países, sobre todo el tercer mundo. El Pacto de Varsovia se crea en 1955 y la OTAN en 1949, que seguramente si preguntamos a la gente de la calle dirían no, la OTAN se crea para defenderse del Pacto de Varsovia. No es verdad. Es decir, la OTAN se crea 6 años antes que el Pacto de Varsovia. Y en aquella época que existía la Unión Soviética,
La OTAN tenía carácter defensivo. Lo que está claro es que la OTAN no nos conviene desde ningún punto de vista. Hace mucho y no nos ha convenido nunca. Hay que recordar que la existencia de bases militares en España se remite al año 1952 y es la condición para el reconocimiento de la dictadura de Franco por parte de Estados Unidos y luego por el resto de países del mundo. Nos tragamos las bases militares y el reconocimiento de la dictadura de Franco, es decir, eso es importante, y la OTAN no nos conviene desde ningún punto de vista. Nuestra mayor amenaza viene del sur, y estoy hablando de Marruecos y no de su población, estoy hablando de su gobierno. Marruecos tiene apetencias territoriales sobre nuestras plazas de Ceuta y Melilla y sobre Canarias, y sobre todo en las aguas territoriales españolas, que parece ser que puede haber gas y posiblemente petróleo. Utiliza a la población empobrecida que tiene como arma, arrojando, por ejemplo, jóvenes, niños casi, hacia España para desestabilizar y para negociar. Y de eso no se habla nunca, porque la OTAN no nos va a ayudar, no está contemplado dentro del Tratado Atlántico. Porque la realidad es que mientras que la OTAN está completamente orientada hacia el flanco este, ya veremos si en el futuro cambia sus miras a China o sabe Dios hacia quién, pero por lo pronto está orientada hacia Rusia, se descuida completamente lo que llaman el flanco sur o la frontera sur, que serían las amenazas que puedan provenir del norte de África, no solo de Marruecos, también de la piratería, también de grupos terroristas. Las Fuerzas Armadas Españolas son una de las más desplegadas en misiones OTAN, ¿no? Bueno, participamos en diferentes despliegues, como la Policía Aérea Báltica, como Islandia ahora mismo, y tenemos incluso blindados en las fronteras con Rusia. Es decir, nuestras fuerzas militares están destinadas a defender una política exterior que es contraria a nuestros intereses. Tú crees que tienes unas fuerzas armadas para defender tu país y realmente son fuerzas expedicionarias, fuerzas de tarea, las Task Force, como se llama en lenguaje inglés, pero de la fuerza estadounidense, para desplegarlas donde están los intereses angloamericanos o estadounidenses. En el último siglo veníamos viendo movimientos fuertes de oposición a la guerra. Desde la época de Vietnam hasta la época de Irak, era un movimiento potente en Europa. También en la derecha, pero sobre todo en la izquierda. Había una izquierda muy movilizada por la paz, contra las guerras, contra el imperialismo, pero esto ha cambiado, hasta el punto de que ahora varios sectores de la izquierda política te dicen que esto de decir OTAN no y bases fuera es un lema viejuno, es un lema ya de los 80 que ahora no toca. Y esto es porque la OTAN y el resto de agencias militares ha hecho una jugada muy inteligente, que es intentar presentarse como que ahora son fuerzas que luchan a favor del progreso, a favor de la alianza de civilizaciones, de la democracia, del feminismo incluso, contra oscuras potencias totalitarias, radicales, autoritarias, xenófobas, machistas, patriarcales como Putin, o islamistas antiliberales y antihomosexuales como los ayatolás de Irán, ¿no? Hay otro ejemplo de esto, por ejemplo, que es Israel. Cómo Israel, en los primeros días de su entrada en Gaza, con todo arrasado, una de las primeras banderas que despliega es la bandera LGTB, porque entienden que deben vender un mensaje a Occidente de que contra los homófobos islamistas Israel representa la diversidad sexual, religiosa, política, la pluralidad, el pluralismo democrático. Y este mensaje, que es una fabricación de la propaganda, tristemente creo que ha calado entre grupos de izquierda que han acabado mordiendo este anzuelo. La imagen del Partido Verde Alemán que yo tengo cuando se creó, cuando entraron en el Bundestag por primera vez, creo que fue en el 82, es la de aquellas mujeres y hombres melenudos, con jerseys gruesos, las chicas dando de amamantar a sus bebés en el Bundestag y defendiendo pues, un proyecto pues, pacifista, antimilitarista y ecologista, ¿no? Bien, esa era la gran esperanza y Alemania fue reconocida por eso, ¿no? 10 o 15 años después ya nos plantamos en los 90,
los líderes, ya Joschka Fischer, por ejemplo, con traje de Armani, ya no lleva jersey de lana grueso, justifica la intervención militar alemana en Yugoslavia, la primera desde Hitler, ¿no? Diciendo que hay que impedir un nuevo Auschwitz, ¿no? Que Yugoslavia, que Serbia estaba creando pues, un genocidio, en fin, todo este tipo de... A partir de ahí empieza a haber un giro, que es un giro también generacional, vinculado también al subidón nacional que significó la unificación, la reunificación alemana. Y esto pues, ha dado lugar a esta extraña configuración en la que el país con la sociedad más antimilitarista de Europa, que era Alemania, se está convirtiendo en el que más dinero quiere gastar en defensa y anuncia, el canciller Merz ha anunciado que el ejército alemán volverá a ser el más importante de Europa. Este volverá a ser no podrá sino crear enormes alarmas y cortocircuitos en todos aquellos países que sufrieron en el pasado la invasión de la Wehrmacht, ¿no? En Francia, en Polonia, en Escandinavia, en Holanda, en Bélgica y desde luego en Rusia, ¿no? Yo creo que cuando Gorbachev accedió generosamente a la reunificación alemana, ninguno de los que participaron en aquello y los que asistimos como espectadores a aquella historia, podía imaginar que 30 años después íbamos a asistir a esto. Sudán, República Democrática del Congo, Haití, Etiopía, Myanmar, Armenia, con el corazón puesto en todos los conflictos armados que recorren el planeta, una última reflexión. Primeros pasos a dar para iniciar una desescalada mundial y que la paz no sea una excepción. Si nos fijamos, en realidad los intereses de todos coinciden. Y esto es lo diabólico de todo el asunto, porque si nos pusiéramos en un papel sobre un mapa, lo verdaderamente adecuado y lo verdaderamente racional sería que se sentaran Rusia, Estados Unidos y China y que llegaran a un acuerdo. China lo único que le interesa es comerciar. Estados Unidos ya es un exportador neto de petróleo, con lo cual en Oriente Próximo no tiene tanto interés en que pueda haber determinados conflictos. Bueno, pues si los señores de la guerra no estuvieran todo el día fomentando los conflictos bélicos, si el complejo militar industrial no tuviera secuestrado al gobierno de Estados Unidos y si la banca pues no estuviera edificada sobre un sistema corrupto en buena medida, creada por los propios financieros, claro que podríamos llegar a un acuerdo. No todas las guerras del mundo obedecen a los impulsos malignos de las grandes potencias y del imperialismo occidental, ¿no? Hay causas endógenas, hay tantas causas como conflictos, ¿no? Pero el vector principal es ese. O sea, si acabáramos con la irresponsabilidad de las grandes potencias y, en primer lugar, las que se derivan del declive occidental, la situación en el mundo cambiaría sensiblemente, ¿no? Vivimos en un peligro total de desaparición de la humanidad, que no se puede seguir con estas tensiones porque el uso de las armas nucleares nos llevaría pues, a la desaparición de la humanidad. Y estamos más cerca hoy de una guerra nuclear que, por ejemplo, en la crisis de los misiles. Tenemos que tener soberanía para la construcción de un espacio de seguridad comercial, de intercambio cultural, en lo que es Europa. Y Rusia es parte de Europa, por mucho que ellos no quieran. Es la única manera. El primer paso aquí, en la Unión Europea y en el Estado español, es organizar la ofensiva contra los gastos militares. Cuando la clase trabajadora empiece a percibir que el deterioro de sus condiciones de vida no viene por la sequía ni por el cambio climático, por las brujas de no sé dónde, sino que viene de la mano de los gastos militares, creo que esa es la esperanza de los pueblos. Creo que es necesario hacer una alianza con ese objetivo frente a los presupuestos de guerra y frente a la militarización social y la propaganda de guerra y el control de los medios de comunicación a nivel de toda la Unión Europea. Al final, lo más eficaz que puede hacer el ciudadano contra la guerra es lo que siempre se ha hecho, la movilización popular, que la gente se informe, que la gente busque un periodismo veraz que les cuente la verdad sobre las guerras que hay en el mundo. En el siglo XXI hemos pensado que ya
la política se va a resolver desde despachos y salones y hemos de alguna forma perdido la fe en la movilización popular. Y el pueblo sigue existiendo. Yo confío en que la gente concienciada, movilizada y con voluntad va a seguir teniendo en el siglo XXI la capacidad de detener la guerra si nos lo proponemos seriamente. Come, you masters of war. You're the build all the guns. You're the build the death planes. You're the build all the bombs. You're the eye behind walls. You're the heart behind desks. I just want you to know I can see through your masks. You that never done nothing.